Ya. del patrimonio. Te puedes presentar si quieres. Es el objetivo de este proyecto, ponerlo en valor para que después haya la segunda fase alguien diga, oye, Aunque el uso sea distinto. sí, esa es la clave de... ¿Te puedes mover un poquitito más para allá? Se reutilice en otra actividad. Vale. Lo primero es darlo a conocer y sensibilizar, y la segunda fase es que alguien diga, oye, pues ya que estás aquí, vamos a usarlo para esto. Ya puede utilizar, a ver, por ahí una cosa en el de San Rafael. Ignacio, tú ponte un poquito más para acá. No, más. Para que salga un cuarto de... Algo un poquillo, sí. Vale. Ya, pues cuando queráis. Bueno, yo soy Pedro Escribano, ingeniero de caminos, canales y puertos, y llevo dedicando toda mi actividad profesional a Córdoba y su entorno, tanto en las presas como en temas de hidráulica fluvial, que es lo que se trata hoy, y de temas relacionados con el río, entre profesional y afición, también a la molinería. Tuvimos aquí el congreso de molinología, y creo que fue, no recuerdo mal, el cuarto congreso fue aquí en Córdoba. Y bueno, participamos en promover aquel congreso para intentar dar a conocer y recuperar ese patrimonio hidráulico. Sí, cuéntanos. Tener referencia de la historia. El río que conocemos ahora es un río ya evolucionado por la mano del hombre. Hay quien siempre dice, tenemos un río como el de Sevilla. Yo digo mucho, en Córdoba nunca vamos a tener un río como el de Sevilla, porque Sevilla ha echado el río fuera de la ciudad. Ha sacado una base de corta, lo ha llevado lejísimo, mientras que en Córdoba sigue estando un río vivo que pasa con sus ventajas y sus inconvenientes, pasa por medio de la ciudad. En los años 50 se hizo una primera, actuaciones con respecto al río, hay desde época romana, época romana, época árabe, época medieval, donde empiezan los primeros muros de protección. Digamos, las actuaciones más modernas, son de las que yo tengo más conocimiento por aspecto profesional, fueron las de los encocimientos de los años 60, que se hace un enorme muro, que se llama el muro irrebasable, de defensa de la zona que tradicionalmente se inundaba, que era la zona de Miraflores, la zona de Segunda. Era el barrio al otro lado del río. Y el muro de la margen derecha en la que estamos, Molino de Marto, que también era la zona, toda la zona del Arenal. Aquí desembocaba el arroyo Pedroche, por agua, un poquito agua arriba de este molino, donde ahora mismo sale el colector de pluviales que hicimos después desde la Fuensanta, ¿no? Y el cauce del río llegaba hasta los edificios que tenemos ahí frente a la ermita, que también se trasladó, ¿no? La ermita de la Martínez. Está trasladada. No, está este mismo edificio que tiene. De hecho, están en el límite del deslinde. Esta zona en la que está el parque era río. Todo esto hay que imaginárselo, pues, 6 metros casi más bajo, como una zona de arenal que se inundaba. Tenemos representaciones en acuarela de que se pretendía que en los años 60 aquí se pretendía crear una playa artificial. Suena muy bonito, pero una playa dentro de un río vivo es muy complicado de mantener. De tal forma que se recurrió también a la misma defensa, el muro de defensa, para que protegiera de inundación el barrio de la Fuensanta, unido a que el arroyo de Pedroches también se desvió y se sacó donde está ahora, saliendo por la altura del Granadao. Saca agua arriba de Córdoba. ¿Qué ocurrió con el paso de los años? Bueno, esta zona, que es una zona de la que estamos en la mar, una zona de sedimentación, por la geometría que tiene el cauce del Guadalquivir, este que no es un meandro, yo casi digo que es más una hoz que un meandro que está excavado en la marga, no dentro de ese movimiento de material sedimentario. Empieza a utilizarse en época, pues, como zona de baño habitual, que se bañaba. ¿Qué ocurre? Pues que las exigencias sanitarias han ido subiendo mucho. Aquí salían los colectores de aguas residuales, que pensaba que en los 60 no había nada de depuración, la depuración
de la resuela de Córdoba es relativamente reciente, es decir, de los años 90. Antes no había depuración ninguna. De aquí salían la mayor parte de los vertederos, de los colectores del saneamiento de Córdoba. Se tiraban un montón de materiales cuando hicimos la posterior obra del encauzamiento del Guadalquivir, la remodelación del río, al paso por Córdoba. De aquí sacamos motos, bicicletas, ruedas de camiones, bidones, los temas más peregrinos, te puedes imaginar. Y las capas y capas de aquella época en las que tampoco había depuración de los alpechines, se utilizaba otra técnica en la extracción de la aceituna, y ya no, los jóvenes no lo recordáis, Bartolomé no sé si se acuerda del olor que había en la época invernal al paso por Córdoba, aquel olor a almazara del vertido directo que se hacía de los alpechines. Quiero decir que no nos tenemos que castigar con el látigo porque hemos ido evolucionando muchísimo. Se ha mejorado muchísimo la situación del río con respecto a lo que estamos hablando, y estamos hablando de hace solo 30 años, es decir, que no es tanto en la vida, ¿no? Porque eso empieza en los años 60. En los años 60 se hace la primera estación, que digamos la estación dura. Se hacen esos dos muros y se hace la zona de lo que ahora después son los sotos de la Albolafia, que es también otro encauzamiento artificial, tanto por el lado del Campo de la Verdad, a la que ahora es la avenida Fray Albino, que se llamó Avenida de la Confederación en su tiempo, puso el ayuntamiento ese nombre a la avenida en agradecimiento a la estación. Como si os fijáis al pie de la muralla del Alcázar, se ven los gaviones del encauzamiento, de la protección de ese encauzamiento artificial. Actuación dura, que después con el paso de los tiempos llevó a que ha acabado siendo catalogado como monumento natural. Porque una vez hecha la actuación dura, después la naturaleza otra vez ha recuperado su territorio. Ya digo, pues se hace, después de aquella actuación, se cambia la ciudad, cambia el enfoque urbanístico, se hace el plan de río de los años 90 y se diseña, con intervención de las tres administraciones, de la municipal, la autonómica y la estatal, una actuación sobre el río. La Confederación, el Estado, asume la obra principal, que es la del eje del río, la principal en cuanto al ámbito de su competencia, claro. La Junta, con el Ayuntamiento, asume la ordenación del territorio y la actuación en todas las zonas aledañas al río, aparte de actuaciones puntuales de otros promotores, como por ejemplo puentes que se incorporan y edificios singulares que también estaba previsto incorporar, porque algunos se han ejecutado y otros no. Y recuperación de patrimonio, que es lo que estamos, recuperación de patrimonio histórico, en la que tanto se hace la primera actuación, que es la del Molino de Martos, se inician también las actuaciones de la siguiente línea de molinos, se hace en San Antonio, todavía está pendiente de recuperar la de la Albolafia, y tanto el medio como Papá a lo mejor no tienen tan claro qué actuación se pudiera llegar a hacer allí por la intervención que habría sobre el propio monumento natural, ¿no? Lo que plantea la accesibilidad. Y la tercera línea, que es la de Molino de la Alegría y el Molino de San Rafael. La Alegría también se actuó por parte del Ayuntamiento. Y la última, que es la de Casillas, en la que dentro del mismo proyecto se recuperó el azul de Casillas, que estaba arruinado. Había hecho una brecha en la avenida en torno a los 90, una de los 80, unas grandes avenidas también, que abrieron una enorme brecha y dejaron inútil totalmente, y que quedó pendiente de darle uso y recuperación. Parte de esto también se hizo el último puente, que es el puente de la autovía. Toda esa actuación llega hasta el puente del ferrocarril de Málaga. Estaba previsto iniciarse desde el puente de la autovía de Las Quemadillas. Se dividió en dos fases. La primera fase, que es la que ya se ejecutó en el año 2000, los años 2000, y quedó pendiente la segunda fase,
se partió para evitar un impacto ambiental excesivo, de tal forma que mientras se estaba actuando en una fase, las poblaciones pudieran ubicarse en el otro tramo aledaño y cuando ya estuviera recuperada ambientalmente la fase en la que se había actuado, la primera, se hubiera actuado en la segunda, que ha quedado pendiente. Ya los tiempos han ido cambiando, las cabezas han ido cambiando, las vías financieras han ido cambiando y no se sabe cuándo se actuará en esa segunda fase ni quién actuará, si será el Estado, será la autonomía o será el ayuntamiento. ¿Que es necesario? Pues sí que será necesaria, porque desde el punto de vista nuestro, en la protección uno de los objetivos es la protección de inundación, todavía sigue sin proteger toda la barriada de la Fuensanta y de Cañero por entradas, no por aquí, el agua entra por agua arriba, por López García y Granada, es por donde se produciría la inundación a través de la autovía de los Pasos de la recuperación ambiental de esa obra, que básicamente lo que se hizo fue reexcavar el cauce en algunos tramos para en el mismo espacio tener mayor capacidad de evacuación, ensanchar donde estaba constreñido, que por ejemplo en la zona agua abajo, entre el molino de San Rafael y Casillas, en la que se producía un gran tapón. La actuación en el entorno del Puente Romano, que se demolió la antigua glorieta, que recordaréis, no sé si también lo veréis dentro de este estudio, cómo funcionaba entonces el Puente Romano. Era un elemento de tráfico importantísimo en Córdoba. Ahora afortunadamente ya no hace falta para el tráfico, y cuando ya dejó de ser necesario para el tráfico, lo que hizo fue quitar esa glorieta que se creó alrededor y aumentar la capacidad del Puente Romano, que es ahora mismo quien controla la inundabilidad de todo este tramo. El flujo hidráulico viene controlado por la capacidad del Puente Romano, que asumimos que no íbamos a tocar, que no podíamos. Es el que se toma como referencia, ¿no? Es el que se toma como referencia y es el que limita la capacidad del cauce al paso por Córdoba. Y aquí agua arriba, lo que se fue también profundizar el cauce. Se quitó la rápida que había en el molino, aquí en Marto hay una rápida, se quitó, se profundizó, con lo cual el punto de control se sacó agua arriba del punto de control. No sé lo que es una rápida. Una rápida es una zona de un gran pendiente del cauce, en la cual hay más velocidad. Eso tiene efectos positivos y efectos negativos. Sobre esa rápida es sobre la que estaba el azud. Este azud de Marto tiene una forma en L, paralelo aproximadamente a este muro que ahora después se ejecutó, que todavía queda ese azud y se puede ver, está en un estado, y el que venía, la otra rama de la L, estaba totalmente perdido. En la avenida de los 60 quedó totalmente arruinado, y que venía a dar aproximadamente donde ahora desemboca la rampa de Miraflores, en una rampa, una plena, aproximadamente ahí es donde llegaba la otra punta de la isla. Bueno, ese llegamos a tener proyectado, recuperarlo, con la idea de crear esas láminas, que era uno de los enfoques del plan del río de los años 90, pero en la tramitación ambiental se llegó a la conclusión de que el impacto que ocasionaba era excesivamente grave. Recuperar ese azul tenía... Sí, y quedó eliminado de la actuación por el excesivo impacto ambiental. Bueno, información pública, ya digo que los tiempos van cambiando y lo que hay que ir es adaptándose a la sociedad, lo que la sociedad le pide. ¿No? Al fin y al cabo somos todos, yo soy servidor público en cuanto a mi trabajo es trabajo como funcionario, pero que hoy estoy a nivel particular de conocimiento del río. Pero lo que hay que hacer es adaptarse a lo que la sociedad va pidiendo, y eso es lo que tenemos que ir haciendo. ¿Qué opinión tienes tú sobre qué habría que hacer, tu opinión personal sobre esa línea de actuación de vosotros? Estaba hablando de la recuperación del patrimonio hidráulico. Nosotros hicimos un trabajo que al final quedó inconcluso, quedaron muchos proyectos, cambiaron los tiempos, como digo, cambiaron las fuentes financieras
y cambió incluso algunas de las perspectivas. Estábamos en la época de los FEDER, parecía que España era rica y que podíamos recuperarlo todo. Ahora nos ha dado la neura de que estamos pobres como ratas y no recuperamos tanto. Sí se recuperó esta edificación que estamos, en el Molino de Marto. Se recuperó San Antonio. Hay una idea, que fue desarrollada por Juan Cuenca, de crear una pasarela para conectar los molinos, más ni más que interiores, me dedico a tal, que yo de la experiencia del azul de aquí de Marto, creo que tendrá bastantes dificultades ambientales su implantación. Por lo cual a lo mejor esos dos tendrán que quedar como parte de memoria y no poder recuperarlos para usos. Sí, para otro uso. Para otro tipo de usos, ya sean de imagen históricos, como por ejemplo, parece que sí está otra vez recuperándose la idea de volver a rehabilitar la Albolafia, volver a recuperar la noria, y que funcione esa maquinaria hidráulica, aunque sea a efectos simbólicos, ¿no? A efectos simbólicos de la ciudad. Ya no hay que llevar el agua a ningún lado. Entonces, bueno, sería como que dice como una fuente, ¿no? Que tampoco la fuente sirve para nada, ¿no? Bueno, sí, la fuente sí sirve, la fuente es agradable a la vista, es recreativa, además a veces significa parte de historia, pero lo mismo le pasaría a la noria de la Albolafia dando vueltas. Técnicamente es fácil de eso, pero... Entonces llegamos a tener un proyecto hecho, ya digo, en aquella época, de rehabilitar esa máquina, poner otra vez la rueda. Los técnicos que utilizamos nos daban una idea, la rueda tiene que tener 2 planos de radio, no un plano nada más, para que como estructura, y así es como se quedó proyectada. Y lo que hacíamos era mejorar la alimentación, para que el agua entrara mejor, mejorar la salida, para que el agua salga mejor y la noria pueda funcionar. Nos dejábamos llevar por la técnica actual, con lo cual, en vez de dejar la madera sobre el cuero girando, que requiere más energía, cambiamos a un cojinete cerrado moderno, de tal forma que con un brazo humano casi se podría llegar a mover la noria, con lo cual requiere mucha menos energía, y eso llevaría a que otra vez la máquina hidráulica se pudiera mover. ¿Qué hacíamos? Levantar el agua, iba a una canaleta en la que se veía, y después, pues, disimuladamente por un tubo se devolvía otra vez el agua al río, porque ahora mismo no tiene uso. Podría tener uso para regar los jardines de abajo, pero bueno, no hace falta regar durante todo el año. Pero sí el aspecto de recuperación de ese patrimonio, el aspecto de imagen, de que la rueda otra vez se moviera, yo creo que sí podría ser importante. ¿Y la alimentación era complicada? No, un tema, Bueno, el tema de hacer, de limpieza, actuar abajo, hay que mover el material algo abajo, pero vamos, eso se puede hacer y sin impacto ambiental apreciable. Ese proyecto ya se hizo, de hecho. La noria Se ha hecho funcionó varias veces. y en la época de Julio Anguita nosotros hemos conocido el artesano que dirigió ese proyecto, que además estaba en Arte y Oficio, nos habló Rafa Pulido de él. Y yo incluso lo que todavía no he tenido acceso al proyecto ese. El proyecto ese lo hizo el ayuntamiento, me parece. ¿Cuál? El proyecto de restauración de la Albolafia. Nosotros hicimos uno dentro del paquete que se hizo de la parte, digamos, cultural de esa actuación importante. Se hicieron una serie de proyectos, algunos de señalización, quedan todavía por ahí algunos hitos que son como unas peanas de acero fortén, ¿no? Que señalan distintos hitos de patrimonio hidráulico y de patrimonio viario, También se señalaban los puentes, una pequeña referencia a su historia. Yo creo que quedan la mayor parte de ellos, eran bastante sólidos y ahí siguen, aunque con pintura, porque algún salvaje de vez en cuando le pega una rociada, pero como es acero cortén, eso se limpia más o menos bien. Y se dejaron proyectos hechos que después, como digo, con el cambio de tiempo, pues se han quedado en el armario. Que ahora mismo ya no sería competencia nuestra, ofrecido está y se le ha facilitado a alguna administración en algún caso, si le sirve de base para actualizar, se han quedado posiblemente obsoletos, pero sí le puede servir de base si quieren para actualizar tanto la parte técnica como la parte histórica, que en algunos me acuerdo que se hizo
en el de San Rafael, por ejemplo, que iba previsto para recuperarlo, para darle un uso que podía ser parecido a este, o de poner un bar, que no, es decir, que a veces para recuperar el patrimonio y que se mantenga, tienes que darle un uso que se pueda sacar algún ingreso que te pague, que es el que mantenerlo, ¿no? Y ellos hacían una planta arriba que correspondería a la antigua planta del molinero, que era la planta superior, y que se remodelaba bastante. Bueno, pues uno de los temas que se encontró, esto que se presta acá, pues fue en el registro, que se sacó una copia literal del registro, la historia desde 1820, con los contratos de arrendamiento, de quién tenía que arreglar, cómo se fue arreglando. Quiere decir que esta infraestructura que está ligada al río, esto hay que mantenerlo, porque el río todos los años un poco, pero cada 10 años te pega un palo y tú lo sabes, y tienes que tener previsto que cada 10 años tienes que entrar a limpiar y reparar. Y todos los años tienes que hacer algo, pero yo digo, cada 10 años aproximadamente tienes que hacer una reparación más o menos seria. Y hay que asumirlo, y es que es así. Por eso estamos en un río vivo. No es algo que yo hago, ya está, se quedó y ya no tengo que volver a entrar. Puedes ver, por ejemplo, en el Jardín Botánico, estaba comentando, Molina de la Alegría, el Museo Paleobotánica, se ocupó la planta alta, se limpió la planta baja, la planta de rueda, la planta de molino. ¿Y qué pasa? Porque cada cierto tiempo te entra el agua, tiene limo y te deja medio metro de limo en el punto de parada. Y puedes o dejarlo cerrado o limpiarlo cada vez que te pasa. Bueno, el que lo mantiene es el que lo tiene que decidir, ¿no? Yo creo que hay que limpiarlo cada vez que te ocurre. Cuesta, sí, tiene un coste de mantenimiento. Pero es la única forma de recuperar el patrimonio, mantenerlo. Darle uso y mantenerlo. A mí lo que me llama la atención y me parece un poquito, no sé, extraño, es que la imagen, el escudo de la ciudad es el río, desde el primer escudo que hay, ¿no? Y una de las imágenes más importantes de identidad es la arbolafia. Con el dineral que se ha gastado en toda la rehabilitación del río, ¿por qué nunca se ha intervenido en eso? Sí, yo es que me parece algo inconcebible, es decir, porque y además, hombre, ya se hizo una vez, es decir, que la rueda esa estuvo funcionando, se grabó incluso, el PTV lo grabó, y participaron incluso artesanos que hicieron las ánforas de... Entonces yo es que no sé por qué esta ciudad no ha mirado al río y a su patrimonio, ¿no? Todavía no me he enterado. Yo te digo primero por qué no perduró hasta la aquella. Esa estructura de madera, para que se mantenga, tiene que funcionar. Como tú sabes, la madera, si tú la dejas moja, la dejas que se seque, se empieza no solo a pudrir, sino a deformar, a alargar la temperatura y acaba no funcionando. La única forma que funciona es que funcione continuamente. Y es que esté, ¿por qué? Porque entonces se mantiene, ella siempre está húmeda. Y estando siempre húmeda funciona. Lo otro es, ya te digo, que hay que plegarse al avance de la técnica. No vamos a ser más papistas que el Papa. No, es que tiene que ser madera, con cuero y engrasar. Tú no puedes tener ahora ahí, no hay, porque no sirve para nada, no hay un molinero que esté engrasando continuamente el eje. Pues tienes que poner unos rodamientos encapsulados para que no haga falta, tenga un poco mantenimiento o nulo, y que con poquísimo rozamiento, para que con poquita agua que pase, que no te hace falta un metro cúbico, con 100 litros o 200 litros que pase, ya te mueva las palas. Y eso sería práctico. ¿Que es heterodoxo? Pues mejor, pero yo la única forma que veo de recuperar patrimonio, por ejemplo, está heterodoxo, aquí donde estamos, este edificio de diseño moderno sobre una estructura antigua. Pues yo creo que no. Es una rehabilitación a los tiempos modernos de una infraestructura que tú quieres que perviva en el tiempo, que pervive la historia y pervive la memoria. Con distintos aspectos. Pues claro. No puedes tener el mismo aspecto, porque antes toda la casa del molinero tenía altura de 2 metros escasos, arriba era para secar el trigo, ¿no? La parte de aquí arriba, y ahora no tiene ese uso, tiene que tener un uso, por ejemplo, en este caso, museístico, ¿no? Pues tienes que adaptar espacio. Sí. Cambiamos de tema, Pedro.
Cuéntame un poco la perspectiva que tienes tú de los usos lúdicos del río ahora mismo. ¿Qué opinión tienes o qué impresión tienes? Bueno, a veces se cometen ciertos errores. Tiene potencia. No ha sido muy eficaz el embarcadero nuevo de Piragua porque, como estaba diciendo, se cayó uno de los elementos básicos que llevaba, que era el azul, que iba a dar láminas a que ese embarcadero estuviera cerca. Segundo, desde el punto de vista de mantenimiento, pues quien lo tocó explotarlo, pues no asumió el que, como hemos dicho, aquí de vez en cuando está quemado un embarcadero. Eso es una extensión inundable, es que estás dentro del río. Pues que cada 2 por 3 tienes que limpiar. No encuentras quien te asegure eso, porque es que no es asegurable. Es que lo tienes, o lo asumes como mantenimiento o no lo usas. ¿Qué ha pasado? Pues que no se está usando y se usa como resguardo de piragua en unas instalaciones en el Arcángel y se trae las piraguas ahí. ¿Qué lleva eso? A que no tiene tanto uso. Abajo, si se ha puesto otro embarcadero flotante, vino una avenida y se llevó uno, bueno, se reparó, ya está, esta vez con más, los pilotes más largos, porque lo que pasó fue que al subir tanto el nivel del río, sacó la parte flotante por encima de los pilotes. Bueno, es que se ha hecho alargarlos más, ¿no? Se han amortiguado para que no saque el brazo. Y yo creo que está teniendo alguna actividad. Desde el punto de vista de pesca, que era otra actividad lúdica prevista, pues se hizo lo que se llamó en ese momento el pescódromo, que fue el ayuntamiento, colaboramos nosotros con ellos, que va a ser un escenario de pesca en toda la zona, toda la carrera de Torrecilla. Se está usando, pero poco, porque se hizo un edificio, vamos otra vez al mantenimiento. Falló, le robaron 2 o 3 veces, la Federación de Pesca dijo, que yo no puedo tener que un vigilante continuamente, ponme vigilante. Se dejó el mantenimiento, se abandonó y ahora mismo es un auténtico desastre, está desmantelado. ¿Que se puede recuperar? Sí, pero siempre sabiendo cómo se va a mantener y quién lo va a mantener y con qué presupuesto. Si no, no se puede mantener por el mundo. Hay ideas de tipo recreativo, hay muchas. A mí me han llegado preguntando por restaurantes flotantes, por embarcación con células fotovoltaicas para hacer un paseo turístico, con distintas actividades. Como, insisto, lo que no hay que perder de vista que esto no es como la dársena en la cartuja, que es la dársena del puerto. Esto es un vivo. Que tú lo que hagas, tienes que tener previsto que cada invierno, porque puedes subir 2 metros, 3 metros, trae árboles, trae elementos flotantes, y todo lo que hagas tiene que estar previsto a que tiene esas eventualidades. Y que cada 10, 15 años tiene una avenida aún mayor y cada 25 o 50 tiene una ya de las enormes. Y en todo eso tienes que tenerlo previsto en lo que vaya a hacer de actividad. Nosotros quería poner unas tirolinas, fíjate, en la zona del botánico y el cordero de Cifra, unas tirolinas, unos tiradores para hacer esquí acuático. Ideas había múltiples, pero muchísimas. La isla de la escultura. La isla de la escultura está. Sí, lo pero... que pasa es que volvemos a lo mismo. O tiene alguien haciendo jardinería para que se vea la escultura, si no, el soto se come el espacio. Porque al haber quitado, como estaba diciendo, todos aquellos restos que había perjudiciales en la orilla de toda la historia industrial, la mala historia industrial, digamos, de los años 50, 60, aquí lo que hay es limón nuevo, virgen, depositado. Eso te quería yo preguntar. Magnífico. Sobre el limo, ¿no habéis pensado nunca actuar y ese limo usarlo para abono o lo que sea? Pero, por ejemplo, el embarcadero antiguo, es una pena que esté ese embarcadero ahí, que no se puede usar porque es que la selva ya se lo ha comido todo, es decir, no sé. ¿Quién lo limpia? Pues es nada más, eso es lo que digo. Yo creo que os tengáis que poner de acuerdo las administraciones,
igual que os pusisteis de acuerdo para actuar en el río, que se actuó con la unión de todas las administraciones, tenéis que poner de acuerdo para esto. Como digo, ¿Qué ha pasado con la basura? Yo no estoy yo como confederación, ¿eh? No, ya, pero Te digo da igual. mi opinión. Es verdad que lo más complicado es llegar a firmar un acuerdo, un convenio. Yo en el aspecto general he estado promoviéndolo mucho tiempo. En una época estuve con más responsabilidades, estuvimos promoviéndolo y tengo la ilusión de que casi estuvimos cerca de poder llegar Al acuerdo. a haberlo firmado ese acuerdo. ¿Por qué? Porque queda entonces reflejado el acuerdo. Es muy complicado, porque te lo tienen que aprobar plenos, te lo tienen que aprobar intervención en nuestro caso, tiene que aprobar nosotros al menos me lo requerido que lo aprobara incluso el Ministerio, ¿no? ¿Por qué? Porque conlleva obligaciones económicas y cargos que se echan uno. ¿Qué ha pasado? La vida sigue dando vueltas, hay reclamaciones, llegan cosas a tribunales y ya los tribunales empiezan a dictaminar. Y han ido dictaminando por cosas que a lo mejor complican ese acuerdo, porque se dice en un tribunal supremo, quien tiene la obligación de hacer el mantenimiento de causa y zona urbana es el ayuntamiento. O ya los demás dicen, esto ya no es problema mío del ayuntamiento. No, hombre, quiere decir que es su responsabilidad, no que tenga que hacerlo él solo, ¿no? Digo yo, que para eso está la administración, yo hablo de distintas para echarse mano. Y le dice también al Estado, no, pero la obligación de vigilar que se está haciendo es tuya, pues yo vigilo nada más, pero bueno, no solamente que vigile, ¿no? Como parte activa, ¿no? También, yo como opinión personal, ¿no? Y qué decirte pues, de la parte de la autonómica, ¿no? Que expresamente esta es competencia la del emplazamiento en zonas urbanas, ¿no? La actuación sobre ellos. Aquí en el caso de Córdoba se actúa por parte del Estado, como está diciendo, en una época en la que hay fondos europeos, hay una posibilidad de utilizar esos fondos europeos y se promueve desde la Confederación, a petición del Ayuntamiento, hacer un convenio para utilizar parte de esos fondos europeos en crear todas esas mejoras que eran de segmento estatal. Pero porque se declara de interés general del Estado esa actuación. Si no hay una declaración expresa de interés general del Estado, la competencia autonómica. Por nuestra Constitución y por nuestro Estatuto de Autonomía. Y el de Castilla-La Mancha le pasa lo mismo, tenía competencia autonómica en el de Castilla-La Mancha, la parte de Guadalquivir que está en Castilla-La Mancha. Yo quería preguntarte por qué no se ha actuado nunca de río arriba en la zona de López García, de la Harinera. Está proyectado. Y no se ha hecho nada. Y además hay un paso de camiones ahí. Está proyectado. Yo no sé si eso lo controláis vosotros. Si... Sí, eso fue. Está proyectado. El proyecto es único. Desde Quemadilla hasta el ferrocarril de Málaga. Se parten dos por tema ambiental para que se actúen en dos momentos distintos. Se actuó la primera y está pendiente de hacer la segunda. ¿Qué pasa? Con un proyecto de los años 90, creo que es del 96, pues yo en mi opinión está obsoleto, lo hemos actualizado ambientalmente 2 veces. Hemos vuelto, digamos, a darle indemnización comprobada de que se siguen manteniendo las mismas condiciones. Yo en mi opinión ahora mismo habría que hacerlo casi nuevo, porque zonas que iban una mota de protección, ahora por ejemplo no gustan las motas de protección, cada vez menos. Pero hay zonas en las que hay sitios en los que es inevitable. Ahora pues, hay una urbanización de las que se iban a parar, pero que no se han llegado a parar del todo. Habrá que adaptarse. Si complicado es actuar ambientalmente, demoler una urbanización, eso ya es algo totalmente impensable. Me acuerdo un conocido de todos, no voy a decir nombre, que cuando estábamos con el proyecto y estábamos con el tema de las naves, es que aquí lo que hay que hacer es demoler todas estas naves y todas estas casas que hay. Y digo, ya, entonces no hacemos nada, porque es imposible, aunque sean ilegales, es imposible reconducir eso por esa vía. Tú lo puedes reconducir por otra vía de ordenación, para no dejar recorrer, deja que se haga una ocupación más racional
dejar zonas ordenadamente para otro uso. Y entonces si empieza a esos otros usos que ya no se encuentran tan a gusto en ese espacio tan ordenado, no te preocupes, se van a ir solos. Seguirán solos. Y conforme se vaya recuperando ese espacio, hará eso una generación. Lo que se tarda en reconducir algo que se ha ido tanto para ese lado indebido, se tarda una generación o dos. Pedro, los sotos, todo el mundo sabe que se están trasladando, es decir, ya las aves y la máxima concentración no está allí donde está protegida, sino que está cada vez más arriba. Están ampliando, afortunadamente. No. Entre los puentes, vamos, te digo porque yo conozco amigos que están todos los días fotografiando, cada vez hay menos, y uno de los motivos es los limos. Y cada vez más arriba, sí, ya están aquí es donde está el máximo. Algunos amigos, y a ver si, hombre, que tú que eres experto, fíjate mismo, a la vez quitado de aquí toda la basura que había, le han recuperado limos nuevos, limpios, se quitaron también todas las semillas que había de vegetación alóctona, lo que ha crecido generalmente es autóctono y ha crecido entre lo que plantamos y sobre todo lo que ha crecido naturalmente, que el río tiene una capacidad de regeneración enorme, han crecido otra vez un soto espectacular. Un defecto que teníamos de excavación que dejamos a cosecha después porque es que ha creado esa isla central. Eso es un refugio impresionante. Y ahora mismo, para las aves y para un montón de especies, esto es más atractivo que aquello. Pues ya está, si vienen aquí. Es que así de sencillo. Si yo ahora aquí tengo que hacer porque posiblemente le hace falta aquí hacer alguna lobosa agrícola importante, empieza a hacer una entresaca, mientras que estás trabajando, pues se van allí. ¿Por qué van a estar allí más a gusto? Pues tienes distintos sitios, pero yo digo, no es que se haya trasladado al soto, es que se amplió y ahora permite hacer mantenimiento, porque vamos a no olvidar que esto no estamos aquí en medio campo, aquí estamos dentro de una ciudad, tiene una mezcla entre natural y parque urbano, que creo que es lo que le da ese interés, claro, además a toda esta zona nuestra, ¿no? Pues nos permite actuar sin tener un gran impacto ambiental. Va a actuar la Junta, va a actuar ya, no sé si ha empezado ya con las actuaciones de este otoño, vamos, lo tiene ya autorizado y presupuestado. Y medio millón de euros se van a gastar. Pero tiene ya, ¿para qué? Pues para darle otro repaso, ¿por qué? Pues porque hay que hacer mantenimiento, es que hay que hacerlo. Y ¿cuándo fue la última vez que lo hicieron? Para 4 o 5 años. Sí. Tenemos la memoria tan mala. 2015 fue, sí. El 15 fue la última actuación que se hizo. Estaba que han pasado ya 7 años. Y pues está pidiendo que hace falta otra actuación silvícola. Pueden ser potentes, como hace casi 7 años, cada vez que entras tienes que entrar como tila. Ya digo, no tiene mucho impacto porque tienen refugio. Toda la población que habita allí tiene refugio. Lo mismo que una vez que aquello recupere, pues puede actuar aquí y hacer una entresaca, que yo creo que hace falta hacer una entresaca potente en toda la zona que tenemos aquí, las zonas que plantamos. Lo mismo que la zona de abajo, que la conocéis también, la margen desde el botánico, sobre todo la granja del Estado, es impresionante. Bueno, pues puedes dejarlo como soto virgen, es decir, mira, que se averigüe, como mucho meter algo de ganado, ¿no? Para que te mantenga aquello medio, y desde el punto de vista de incendios no tiene mucho riesgo porque al lado lo que es un terreno agrícola y no tiene mucha extensión hacia la ciudad, ¿no? Y yo me creo que aquella parte yo no lo hacía. Yo lo dejaba que se desarrollara naturalmente, ese soto nuevo pero virgen. Ahora mismo es como si fuera virgen. Entre el botánico y el puente de la Torre. Y para abajo ni te cuento, para abajo sigue exactamente. Yo lo que me sorprende, Pedro, vamos también, entre otras cosas, es que se hayan recuperado los molinos, como se han recuperado, pero que no se haya recuperado ningún molino, porque alguno se podía haber recuperado y se fuera dejado nada más que como estaba. Es decir, recuperarlo para enseñar lo que era
la historia de los molinos y la importancia que tenían para la ciudad los Aquí, molinos. dentro de esos proyectos que te digo que se han quedado fuera de época, estaba la rehabilitación funcional a efectos didácticos de los 7 molinos de esta nave, que hay como tres concesiones más o menos. Aquí que hay 7 molinos, después aquí había un batán, aquí había una ceña, que después se convirtió en batán, y después allí había otros 2 batanes. Yo creo que uno se estaba convirtiendo, uno fue molino también de Regolfo después, tantos modificados, ¿no? Pero creo que aquí había 3 piedras y aquí otras 7, ¿no? También suena que había como 11 piedras. Bueno, pues en estos 7 de aquí, la idea era recuperarlos y con distintos grados de instalación de maquinaria. Entonces, en uno era dejarlo vacío, en otro poner la rueda para que el chaval que viniera pudiera ver cómo era por dentro eso. Y lo dejamos, y el último era que entrara el agua, contábamos con el azul, de hecho se contaba con el azul que estuviera, que al entrara de agua, te entraba agua, movía una turbina, molino nada más que arriba lo que tiene una piedra molera, pero en vez de eso le pones un pequeño generador y es una central hidroeléctrica, y que tú lo pusieras y que levantara y que soltara una bomba, o que arrancara o que iluminara. ¿Para qué? Para que ese chaval que viene, ¡pum!, arranca y ve que aquello produce electricidad y que se alumbra los focos o algún tema así. Y estuvo proyectado, como digo. El molino ideal es es de San no va a haber Rafael. azul ya, hay que olvidarse del azul. Y entonces, si no tiene alimentación hidráulica, esto es como un barco varado. Pues sí, es un barco, sí, pero no flota. Por lo cual no puede ser un barco. El arroyo Pedroche está a la puerta de la Fuensanta. ¿Qué opinión tienes tú sobre el devenir de la última década de todo eso? Bueno, Se le cambió un poco hay que ser consciente de la historia. En los años 60 se producen unas graves inundaciones en todos los alrededores de Cañero, que hubo muertos en aquella época. Y entonces, pues, el intento que darle solución. ¿Qué solución se hace? Hacer una puerta. Se hace una puerta y se saca desde lo que era la FLE, que los antiguos sí saben lo que era la FLE, los jóvenes ya no saben lo que es la confluencia de Carlos III con la avenida de... ahí se llama de Libia, ¿no? Bueno, con la antigua Nacional 4. De ahí que venía bordeando todo el arroyo, todo Cañero, que se saca recto primero en un cauce abierto y después, a cabo de los años, se engoveda y se pone en bajo tierra. Y se saca algo arriba como defensa de inundaciones, que de hecho se resuelve el problema de inundaciones de Cañero. ¿Qué pasa? Pues los tiempos cambiaron. Recuperar el trazado interior, imposible, se hace la Fuensanta, que así. Todo eso está sobre esa zona de inundación del arroyo Pedroche. Y venía pues, por la calle, esta la que viene pegando el Alcaje, un lugar de periodista. Es por donde después trazamos nosotros el colector de pluviales que viene de la Fuensanta hasta el propio río. Viene por el antiguo trazado del tramo bajo del arroyo Pedroche. En la Fuensanta se encontraban el arroyo de San Cristóbal con el arroyo Pedroche. Ahora lo que se ha hecho ha sido, a lo largo de la historia, el San Cristóbal ha pasado a salir a desembocar lo que es el Pedroche trasladado, y el Pedroche modificado se ha llevado aún más para allá, ya otra vez a cielo abierto. Se demolió el antiguo empoderamiento en el tramo alto entre el AVE y la glorieta aluvial. Ahora mismo hay que dar cielo abierto, incorporado al parque de Levante, que ya se está desarrollando, y pasa por debajo de la glorieta aluvial y sigue a cielo abierto a venir casi al mismo sitio donde venía desembocando, pero por otro cauce distinto. Con lo cual se ha aumentado la capacidad de los dos en este tramo bajo. Tiene el problema todavía San Cristóbal en todo el tramo urbano, que no tiene capacidad, los colectores de cordón tienen capacidad para una avenida de los arroyos de la sierra. Se inunda, se satura. El año pasado, hace 2 años, hubo una
una tormenta potente y se inundó toda aquella parte cerca de Masa, ¿no? La de Casa de San Pedro, ¿no? En Casa Pedro. Y se quedó inundado al final de la avenida de los Almogávares. ¿Por qué? Pues porque el agua no consigue entrar por los invernales, se satura el colector y hay una retención temporal, no es grave, no es una inundación muy grave, pero bueno, durante una media hora, una hora, lo tiene aquello con medio metro de agua. Vino de lo que antes y ahí se acumuló. Y una lluvia fue importante, pero tampoco fue algo catastrófico, quiero decir. Pero imagínate con una lluvia muy importante se saturaría mucho. No los efectos que dio, todas las cosas tienen su mitad y su conveniente. Soterrar el ferrocarril y crear esa nueva barrera. Ahora se han creado puntos bajos, agua arriba de esa barrera. Se nota en que puede a veces, ¿por qué? Porque los trazados son más largos de los colectores y tienen menos velocidad. Llega a haber sedimentaciones Y que se han cortado muchos cauces de la sierra, que ahí ha habido una todo. barrera que están Ahora todos está derivado, cortados. como sabes, o bien a Pedroche, San Cristóbal Pedroche, que ahora mismo hemos desdoblado, o bien al sistema Cantarrana, que tiene otros colectores de pluviales de la zona de Poniente, que van a ir todos al Cantarrana. Ya se han ejecutado algunos tramos de ellos, de ese colector de pluviales, se llamaba el CPRO en la nomenclatura de la Gerencia de Urbanismo, ¿no? Colector de pluviales Ronda Oeste, porque se proyectó en principio un enorme cajón que fuera por debajo de la Ronda Oeste, sacando el agua al puente de la Ronda. Frente a eso se cogió como alternativa el partir ese enorme colector en varios tramos que fueran encargándolo, dejando esas pluviales en el arroyo Rabanales, perdón, en el arroyo Cantarrana, que para eso estaba allí, que es su cuenca, y es lo que se ha hecho. Bueno, tenemos que terminar. Yo, para terminar, me gustaría que Con el del patrimonio histórico no hemos ido a un montón de... comentar ahí si realmente con todo el dineral que se ha hecho, con todas las actuaciones que se han hecho en el río, se ha conseguido recuperar la conciencia para la ciudad de lo que ha representado históricamente el río, o no, o simplemente lo que hemos creado un espacio de esparcimiento y lúdico. Yo creo que sí. Yo creo que uno del objetivo de que, porque vamos a no perder de vista, nosotros lo que hemos cogido es todas las administraciones, se hizo un plan, la ciudad decidió en los años 90, en el 91, 92, ¿no? Cuando se hizo el plan de río, plan especial, y se decidió para dónde se iba a tirar, se quedó planificado, se han ido haciendo las actuaciones. Si se ha conseguido el objetivo principal, era que la ciudad, se ha dicho tantas veces que ya resulta manía, vivía de espalda al río, era un enemigo, ahora mismo no, ahora mismo la ciudad está volcada al río. Yo creo que todas estas barriadas han recuperado muchísima calidad de vida. ¿Qué pasa a lo mejor? Pues que primero hemos querido dejarlo en estado salvaje. Bueno, en estado salvaje empieza a funcionar como funciona. Como decía amigo, pues es que los árboles no nos dejan ver el bosque, es que no se ve el río. Claro. ¿Por qué? Porque es que hay tantos árboles que tú no te acabas de quedar. Así que hay que hacer silvicultura. Si tú quieres además tener ese aspecto visual, pues tienes que cortar los árboles altos. No hay más remedio. Y no hay más remedio. Ese mantenimiento que está ligado a ese patrimonio, lo mismo que estamos diciendo, este barco dorado que hemos dicho antes, que es el molino de pues tú, si quieres que tenga una buena vista, tú tienes que hacer podas, que no es que tú no. Que tú cortes árboles no quiere decir que estás cortando el bosque, pero yo sí podría tratar en quitar los árboles más próximos para que el edificio quede más exento, más realzado. Bueno, tenemos que acabar, este hombre se tiene que ir ya. Pues muchísimas Bueno, gracias para que a los dos Sí, y contar nada. con mi colaboración